Vamos a continuar esta mañana con esta preciosa carta que hemos comenzado a estudiar. Primera carta, yo te pido que abras tu Biblia, por favor, a la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a retomar esta carta donde nos quedamos. Y nos quedamos en capítulo 1 y habíamos comenzado. Y el último domingo que abrimos este libro para estudiar fue el domingo en el que tuvimos a Marco Umaña, mi sobrino, que es uno de los pastores de Vida Nueva en San Salvador. Lo tuvimos acá y él estuvo compartiéndonos de cómo una iglesia tan pequeña había influenciado a una región muy grande. Una iglesia pequeñita, logró influenciar a 75,000 kilómetros cuadrados. Para que tú tengas una idea, a ver cuántos saben de geografía, cuántos les gustaba estudiar los mapas en primaria y saber de ríos y de montañas y de Guatemala. A ver, ¿cuántos volcanes tiene Guatemala? A ver, ¿cuántos lagos tiene Guatemala? ¿Qué les pasa, hermanos? Vaya, pues no les voy a hacer esas preguntas. Una más fácil. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el mapa de Guatemala? ¿Cuántos? Correcto. ¿Quién dijo 110? Lo dijo que un aplauso, 110 kilómetros cuadrados. Tiene 109.8 kilómetros cuadrados. Sí. ¿Saben cómo que sería esto que ocurrió aquí en Tesalónica? Como que una iglesia de 100 personas. A ver, Vida Nueva Guatemala tiene 140 adultos. No todos vienen los domingos. Yo sé que se turnan, ¿verdad? Tienen un chat donde se turnan. Pero 109 kilómetros cuadrados. Es como que una iglesia de aproximadamente unos 80 miembros, fíjense, lograra la conversión de toda Guatemala. Porque te he dicho, Tesalónica era pequeñita e influyó a 75,000 kilómetros cuadrados. Es como que una iglesia de unos 80 miembros llenara del evangelio, se convirtiera toda la gente en toda Guatemala. Y ponga esa iglesia chiquita, ponla en el centro del mapa de Guatemala. Y piensa que ellos comienzan a influenciar a todo el sur, oriente, poniente, y empiezan a influenciar a todo el norte. Exactamente eso ocurrió con Tesalónica. Por eso es que nos hemos metido a estudiar este precioso libro, porque es un tremendo desafío. Influenciar a este mundo con la verdad no es tan fácil, más ahora que estamos viviendo en los tiempos más complejos de la historia de la humanidad. La Agenda 2030 va corriendo al 1000 por hora. Creo que hoy es la clausura de los Juegos Olímpicos en Francia, ¿sí o no? ¿O mañana? No, creo que hoy. No sé si tú sabías que los Juegos Olímpicos fueron usados como plataforma para impulsar la Agenda 2030, en donde lo que busca el mundo es adoctrinar a nuestros niños, influenciar a nuestros niños para que ellos dejen de creer en Dios. Los Juegos Olímpicos acaban de ser usados como plataforma mundial para impulsar la influencia de que la gente no quiera nada con Jesús. Quizás no te diste cuenta, pero eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que Guatemala no necesita más iglesias. Yo creo que Guatemala lo que necesita es creyentes influencers. A ver, ¿cuántos de aquí ustedes son influencers en las redes sociales? Levanten la mano. No hay nadie. Qué bueno, hermana, qué buenísimo. Un aplauso, hermana Verónica, por favor. Mira.
¿Cuántos seguidores tiene ya en YouTube? No, son bromas. Pero no sé si tú sabes que los influencers en Latinoamérica, los principales, oye, esto es realidad, los principales influencers en Latinoamérica, en las redes sociales y en la sociedad, son 10. 10 mentes están influenciando el pensamiento de los latinoamericanos. Y 5 de ellos son políticos. Uno es apolítico, pero no está en las redes. Los otros 4 son influencers. Y oye esto por favor. Ninguno de los 4 pasa de los 30 años. Y están moldeando la forma de pensar de los latinoamericanos. ¿Quiénes son? Mira la pantalla, por favor. ¿Quiénes son? Te los presento. El que ves a tu izquierda, el primero, se llama Whindersson Nunes. Es brasileño. En Instagram tiene 58 millones de seguidores. 58 millones de... Hermanos, cuando este hombre pone algo, 58 millones de latinoamericanos lo leen y son influenciados por su forma de pensar. Impresionante. En YouTube él tiene 44 millones, apenas ha perdido 6 millones de seguidores. Pero están influenciando el pensamiento de los latinoamericanos. Esto es impresionante. En segundo lugar tenemos a Lily Pons. Lily Pons tiene 53 millones de seguidores en Instagram y 44 millones de seguidores en YouTube. ¡Qué impresionante! Y no es fácil, hermano. Ustedes saben que yo comencé un canal en YouTube que se llama La Verdad en un Minuto. Y yo lo he descuidado. Hace poco lo fui a revisar y tiene 20,000 seguidores. 20,000 seguidores. Y estar creando contenido es la cosa más compleja. Ahora, yo no lo hice, hermanos, para ser un influencer. Bueno, ¿cómo no? Quiero influenciar con la verdad. De hecho, se llama La Verdad en un Minuto. Y lo que expongo ahí es la palabra de Dios, ¿verdad? Todos se burlan de mí porque le llamo en un minuto y ninguno de los videos dura un minuto. Todos duran 4 minutos más o menos más. Pero es bien difícil, realmente, crear contenido. Pero ahí tienes, por ejemplo, a Juanpa Zurita, youtuber, es modelo, actor mexicano, tiene 34 millones de seguidores en Instagram y tiene 10 millones en YouTube. Kimberly Loaiza tiene 38 millones de seguidores en Instagram y 17 millones de seguidores en YouTube. Impresionante. Yo sé que, por ejemplo, Santi Camey, ya debe estar en sus clases, ¿verdad? Pero Santi Camey tiene un canal, ¿sabían ustedes? En YouTube. Se llama El Canal de Santi. Y Santi ya ha de andar por los 45 millones. Pero impresionante. Estos son los que están influenciando, hermanos, el pensamiento latinoamericano. Y óyeme, no lo he puesto ahí para hablar mal de ellos. Pero ¿qué es el contenido? ¿De qué están hablando? No es nada malo, pero no es la verdad. No es algo que pueda ser, alguien lo escucha y que va a volverlo en una persona mala. No, pero no es la verdad. No estamos influenciando a Latinoamérica con la verdad. Si tú te fijas, el contenido de ellos es puramente humanista. Por ejemplo, Nunes, su moto es sé positivo. En la vida, sé positivo. El de Lily Pons es sé auténtico y acéptate a ti mismo. Impresionante que 2 de ellos, su contenido tiene que ver con acéptate a ti mismo. Parece ser que el problema de nuestra juventud es un problema de identidad, que por cierto la Agenda 2030 ha aprovechado para introducir entonces una opción a tener una identidad. Y Juanpa Zurita, su contenido es persigue tus sueños y contribuye al bienestar global. Este hombre lo que tuitea es no tires basura, no cortes un árbol, no sé, ¿verdad? No
No revientes las burbujas de los protectores de los productos porque vas a destruir la capa de ozono. Eso es lo que Juan Pazurita distribuye en sus canales. Y Kimberly Loaiza es una modelo mexicana y ella dice: acéptate a ti mismo y valora a la familia. Entonces, si tú te das cuenta, no es algo completamente, es humanismo. El humanismo busca que el que debe ser alabado y exaltado sos tú, que el que debe cuidarse sos tú, que te beses a ti mismo. Eso es lo que busca el humanismo, que te admires a ti mismo y que no te importe el resto de las personas. Bien, pero no es la verdad. Pero lo impresionante, hermanos, es cómo vamos nosotros a influenciar, a cambiar el pensamiento de los latinoamericanos. ¿Cómo podemos lograrlo? Y la mera verdad es que no es nada fácil, hermanos. Ahora, pensemos en nuestra realidad. Piensa ahora en Centroamérica, porque si Vida Nueva va a influenciar una región, es Centroamérica. Ahora, es interesante, estos datos son reales. ¿Cuántos evangélicos hay? No voy a usar evangélico porque eso es una mala palabra, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes nacidos de nuevo que creen en la resurrección de Jesús, en su gracia y que Jesucristo va a regresar? ¿Cuántos de esos hay en Latinoamérica, en la región? Fíjate, 41% en El Salvador, 42% en Guatemala, 43% en Nicaragua y 33%, el 43% en Honduras y 33% en Nicaragua. Impresionante que Guatemala, en la región, ocupa un lugar importantísimo Guatemala. Pero tú dices, pero ¿y entonces qué está pasando? ¿Por qué es que hay tanto adulterio? ¿Por qué es que hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto narcotráfico? ¿Por qué hay tanto secuestro? ¿Por qué hay tantas maras? Porque en algún momento a estos jóvenes, los creyentes, no logramos influenciarlos. Eso sí se vuelve un asunto extremadamente complejo. Entonces viene mi pensamiento, y entonces, ¿a dónde están los creyentes? Si somos aproximadamente el 50% en Centroamérica, el 50% de la población de Centroamérica, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, rescatados de las tinieblas y puestos en el reino de la luz admirable, como dice Pedro. ¿Por qué no estamos influenciando a la sociedad? Esto es ridículo. Algo está mal. Cristo dijo: ustedes son la sal. Lo podemos de memoria, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra, de este mundo, de este sistema. Y dice, y si la sal no logra su efecto de salar todo lo demás, entonces no sirve para nada, y para lo único que sirve es para que los seres humanos la pisoteemos. Para eso sirve la sal. No sé si tú sabías que en la antigüedad la sal era como un diamante. ¿Sabes por qué? Porque no habían refrigeradoras. Entonces la gente iba al tiangue, compraba carne, y ¿cómo la guardaban? La embadurnaban de sal y la colocaban en un trinchante, ¿verdad? Y ahí estaba, y venían y cortaban pedazos. ¿Por qué qué pasaba? Que no se pudría la sal. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudre la carne? ¿Por qué no se pudre? Por la sal. ¿Qué logra la sal? La sal evita que crezcan las bacterias. ¿Sabías tú eso? La sal evita que crezcan las bacterias. La sal es un preservante impresionante. Pero no solamente eso. La sal sirve para sazonar, para que las cosas no luzcan aburridas. Hay comidas aburridas, ¿sí o no, más? Hay comidas aburridas. Nadie quiere una comida aburrida. Nadie quiere una comida, yo no sé, ya están pensando en el almuerzo. ¿Qué van a almorzar ahora? Pero les aseguro que están pensando en algo delicioso. Algo que cuando uno, ya se me hace agua en la boca, hermanos, que cuando uno lo prueba, uno diga, qué rico esto. Yo no sé, ¿qué van a almorzar?
camarones, un puyazo, un asado con la familia. Ayer reunimos a nuestros hijos, tuvimos un asado con ellos, un tiempo precioso. Siempre disfruto esos tiempos yo. ¿Qué pasa con la sal? La sal preserva y la sal da sabor. Y Cristo dijo que somos la sal de este mundo. Entonces yo me pregunto, ¿y a dónde están entonces los creyentes? ¿Dónde estamos los creyentes? Mira esto, Mateo 5:13, dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué la tierra va a ser salada? Entonces lo que nos damos cuenta es que los creyentes no estamos influenciando a este mundo. Esto es complejo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si tomas una libra de carne y le pones, ¿cuántos de aquí le gusta la parrilla? ¿Cuántos son parrilleros? Levanten la mano. ¿Para qué le pone uno sal a la carne antes de ponerla a la parrilla? ¿Para qué? Para sellarla, para que la sangre no se salga y tenga el saborcito, ¿correcto? ¿Sí? Para eso ponemos el sal. Ahora imagínate, ¿qué ocurre si a una libra de sal, a una libra de carne le pones el 50% del peso de esa libra, media libra de sal? ¿Cómo sabe? Les aseguro que ninguno de nosotros va a querer comerlo. Vamos a cortar el primer pedacito, lo probamos y vamos a aturrar la cabra. Y lo peor es que nos dicen, yo soy parrillero. De veras, voy a probarla. Qué salada, no puedo comerla. No es comestible, no es así. Pero miren los porcentajes. Síganme, por favor, síganme. Los porcentajes que acabamos de ver es que en una libra de Centroamérica, una libra de carne de Centroamérica dice estar cubriendo la carne con el 50% de sal. Pero entonces, ¿por qué nuestra sociedad está como está? No estamos influenciando. Dijo el Señor, ustedes son la sal. Deberíamos afectar nuestras culturas, pero la mera verdad es que no lo estamos logrando, ¿verdad? Pero yo te cuento, ¿por qué estudiamos la carta de Tesalónica? Porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Los de Tesalónica lo lograron, hermanos. De ellos se dice esto: pero no hallándonos en Tesalónica, dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Miren lo que gritaban en Tesalónica. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. ¿Sabes qué estaba diciendo la gente? Estos cristianos nos están arruinando la vida, porque nos han venido a hablar de Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando? El problema es que estamos cerrando los negocios, estamos cerrando los bares, estamos cerrando los burdeles, las prostitutas se están quedando sin empleo. ¿Por qué? Porque han venido unos cristianos a Tesalónica y están trastornando el mundo entero. Y la mera verdad es que lo que ellos estaban haciendo, como te dije la vez pasada, lograron ellos tocar su entorno. ¿Cuál es el secreto para lograr un cambio? Antes que veamos eso, aquí está, obsérvalo por favor. Tesalónica estaba ahí donde está el círculo rojo, una región entre Grecia y la parte que ahora conocemos como Turquía. Mira, esa región de abajo es la región de Acaya, y la región en amarillo es Macedonia. Y el pasaje que vamos a ver ahora, te vas a dar cuenta tú que ahí dice, Pablo le dice, ustedes han logrado algo impresionante. Han logrado que toda la región de Macedonia y toda la región de Acaya sea contaminada con el Evangelio, sea contaminada con la luz.
han logrado que la gente cambie. ¿Cómo lo han logrado? Han dispersado la palabra por todos lados. Y es impresionante que ellos hayan logrado. Hermanos, ¿cómo dice la visión de Vida Nueva Guatemala? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Con qué soñamos? Ahí está. Soñamos con un país, Guatemala, que conozca a Jesucristo, crezca en Él y le sirva. Entonces yo me hago la pregunta: ¿están los guatemaltecos de allá afuera? Los que van ahorita en la Alameda Roosevelt y no quieren nada con Dios. ¿Están ellos diciendo, estos de Vida Nueva están trastornando toda Guatemala, nos están arruinando los negocios, las discotecas están vacías, los bares están vacíos, las prostitutas no tienen trabajo, los policías cerraron la estación de policía porque ya no hay necesidad de agarrar a nadie? ¿Sabes tú que algo parecido ocurrió en Amolonga? ¿Sí? Aquí en Guatemala, al occidente del país. Eso ocurrió hace años. Comenzaron a cerrar los burdeles y los bares en Amolonga, hermanos. ¿Dónde queda Amolonga? A ver, yo sí no me pongo mucho la geografía. ¿En San Marcos? Ok, ahí donde dijeron. No entendí, pero ahí. Y los policías se tuvieron que ir para otra región, una Amolonga. ¿Y qué ha pasado con los años? Se volvieron a abrir los bares. Volvieron a abrir los bares y regresaron las prostitutas. Los creyentes dejaron de influenciar el lugar. Yo me pregunto, ¿están diciendo los guatemaltecos que no son creyentes? ¿Acaso ustedes los escuchan decir, estos cristianos se están llenando con esa doctrina de Jesucristo a toda Guatemala? Y la mera verdad, hermanos, es que yo no escucho eso. Yo no escucho que los guatemaltecos estén diciendo eso. Entonces la conclusión es, no estamos cambiando. La pregunta es, ¿cuál es el secreto para lograr un cambio verdadero en nuestro mundo? Y fíjate, lo que te voy a proponer ahora es un secreto partido en 3 pedazos. Hay unas cosas especiales que hacía Tesalónica que nosotros debemos aprender de ellos. Ven conmigo, por favor, a Primera Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 1. Voy a retomar el versículo 7 porque este versículo 7 es importante. Primera carta que Pablo escribió a los de Tesalónica, capítulo 1. Vente al versículo 7 para que veamos. Mira lo que dice, mira lo que dice. De tal manera, les dice Pablo, que habéis sido ¿qué? ¿Habéis sido qué? Ejemplo. Detente ahí. ¿Sabes qué está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Ustedes han sido influencers, porque la otra gente los está viendo y se están convirtiendo. Los han escuchado y ahora están convirtiéndose. Ustedes han venido a ser ejemplo. Mira esto, a todos los de Macedonia y Acaya. ¿A dónde? ¿A dónde ellos habían sido ejemplo? Mira el mapa, por favor. A todos los de Macedonia y todos los de Acaya. Impresionante. Lo que está diciendo Pablo aquí merece una lupa y que lo leamos en cámara lenta. Pablo les está diciendo, ustedes han venido a ser ejemplo, influencers en toda Acaya y toda Macedonia. 75,000 kilómetros cuadrados. Y Guatemala tiene 110,000 kilómetros cuadrados. Esto es impresionante. Pero sigamos. Dice así, versículo 7, de tal manera que ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, ¿sabes? Que han convertido. Ahora sígueme, por favor, versículo 8, porque esta mañana solo son 3 versículos, el 8, el 9 y el 10. El 7 en una introducción, y mira lo que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada ¿el qué? Detente. Pablo les está diciendo, partiendo de ustedes, déjame mostrarte de nuevo el mapa. Partiendo de esta iglesia tan chiquita en Tesalónica, la gente de todo el norte de ustedes y la gente de todo el sur de ustedes
ha creído. ¿Por qué? Porque ustedes han divulgado la palabra. La palabra, la Biblia. Ustedes lo único que hacen es hablar de la Biblia. ¿A quiénes? Al perdido, al que no se ha convertido. Qué impresionante esto. Y sígueme por favor, versículo 8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Qué impresionante, hermano. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Pablo les dice: ustedes han influenciado, han llenado con la doctrina de Cristo 75 kilómetros cuadrados hacia el norte y hacia el sur. Se conoce porque ustedes han divulgado la palabra y porque ustedes han dejado ver su fe. La fe de ustedes se ve, le dice Pablo, de tal manera que cuando nosotros llegamos, ya no es necesario salir a las calles a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente se ha convertido. ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué cosa más bonita? Que llegar a una ciudad y que uno diga: ya no necesitamos predicar aquí. ¿Por qué? Porque todos se han convertido. Eso está diciendo Pablo. La palabra y la fe de ustedes ha sido impresionante. ¿Cuál es el secreto? En 3 partes lo cortamos. Número 1, era el excelente testimonio público de los tesalonicenses. ¿Cómo se aplica a mi vida hoy en día, hermanos? Es importantísimo el testimonio que nosotros damos. Y yo sé que son palabras que suenan como evangélicas, ¿verdad? Pero, ¿y qué es testimonio? Ok, si ustedes tuvieran que explicarle a alguien que no es creyente, ¿qué es testimonio? Yo creo que es una palabra abusada. Nosotros siempre decimos: de buen testimonio, hermano, ¿verdad? En alguna plática ahí: uy, hermano, cuide el testimonio, ¿verdad? Hágalo en privado, pero no en público. Entonces, se ha vuelto un cliché. Y el testimonio del creyente ya no tiene peso. ¿Qué es testimonio? Testimonio es que voy a llevar una conducta en el trabajo, en mi familia, con mis amigos, con quienes sean, tal que ellos vean una diferencia, un cambio. Que yo ya no soy el mismo que era hace años, que ahora yo he sido transformado. Eso sirve de testimonio, porque entonces el otro que no es creyente va a decir: este que ha venido a trabajar aquí, este que ahora es empleado de esta empresa con nosotros, es diferente. Es diferente. Él no hace lo que nosotros hacemos. Él no actúa como nosotros actuamos. El vocabulario de él es limpio, no es sucio como el nuestro. La forma de pensar de él es transparente y honesta, no como la nuestra. Sí, pónganse a pensar, hermanos. Tesalónica hizo que Pablo dijera esto: el testimonio de ustedes. Es importante tu testimonio y mi testimonio para que Guatemala entero realmente crea en Jesucristo. Ven, sigan conmigo por favor, versículo 8. Oigan esto, dice aquí, voy a leerlo de nuevo: porque partiendo de ustedes, tesalónicos, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué es testimonio? ¿Sabes qué es testimonio? Vive lo que dices que crees. Esta es la primera parte del secreto. Cuando tú y yo, en el lugar donde trabajamos, los demás observan que no vamos en la corriente de ellos, a los demás les incomoda. Pero si en un entorno laboral tú te comportas como ellos, entonces los tienes contentos, porque este es uno de nosotros, no es diferente. En la santidad, en la práctica, cuando estás en el trabajo, en el empleo hay 500,000 pláticas, ¿sí o no? En la oficina hay 500,000 pláticas. Y de repente tú vas a agarrar una taza de café
y oyes que el uno le dice una broma vulgar al otro, y entonces se ríen y se te quedan viendo, y tú estás a punto de tomarte el café, y entonces lo escuchas y le haces ja, 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 ja. ¿Sabes qué dicen ellos? Este es igualito a nosotros, no hay ninguna diferencia. Y llega el viernes, ¡hey! Es día de pago, nos vamos a hacer las chelas. Bueno, no sé, tendría que ver con mi esposa. Y todos se ríen, ja, 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 ja. Hablar con la esposa, qué ridículo. Y tú estás en esa presión y cedes a la presión y dices, está bien, vamos. ¿Sabes qué dicen los demás? Este es uno de nosotros, no es diferente. ¿En quién va a ver el mundo a Jesucristo si no es en nosotros? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado en una iglesia evangélica decir a los hermanos, fíjese que fulano, hermano, se ha enfriado y ahora anda ahí con el Chapo, con los del Chapo, traficando droga, y fíjese que ya no se congrega y todo, ¿verdad? Y a saber qué le ha pasado y no sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? En algún momento se enfrió. En algún momento dejó de querer ser luz a los demás. Pero cuando nosotros decimos, una vez más, la escena del café, ¿verdad? Llegas, agarré el café, dicen el chiste vulgar y tú lo volteas a ver y te atreves a decirles, Jesucristo me ha cambiado y te puede cambiar a ti. Los otros, te aseguro, que van a dejar de reírse y van a decir, este es diferente. Cuando llega el viernes, las chelas y las chicas, vamos. Y tú dices, fíjate que no, yo quiero platicar contigo. Así, ¿de qué se trata? Ese era el estilo de vida en el que yo vivía antes, pero Jesucristo me ha transformado. ¿Qué mosca le picó a este? Te van a decir eso, pero se van a ir a su cuarto y se van a acostar esa noche y van a pensar, este cuate es diferente. Hay algo en él que es limpio. Y te oyen hablar, y cuando te oyen hablar pureza, verdad, y ven que no vas en la corriente de ellos. Qué impresionante. Vive lo que dices que crees. Eso es parte del secreto. Como te dije, el testimonio es una palabra que ha sido abusada, pero es importante dar testimonio. Pero era el testimonio también de la palabra, porque ellos habían anunciado. Mira, vente conmigo de nuevo al versículo 8, por favor. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido, ¿qué dice ahí? Divulgada. ¿Sabes qué es divulgar? Esa palabra en griego, ¿sabes qué quiere decir en español? Es el sonido de una trompeta. Es como el sonido de un trueno fuerte. Ha salido, es fuertísimo. Aquí en Guatemala se oyen buenos truenos, hermano, hasta que tiembla el piso. Esa palabra es cuando Pablo dice en griego, de modo que la palabra ha sido divulgada por ustedes. Yo quiero que tú veas que la Biblia realmente transforma y la Biblia debe ser divulgada. Me encanta. Dice Hechos 13:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Adivina de qué están hablando? Tesalónica. No era lo bonito. Mira, a mí me hubiera encantado sentarme y escuchar a Pablo predicar, pero nunca dijeron,
en Tesalónica y en toda Macedonia y en toda Acaya, todo el mundo habla de qué bonito predica Pablo. No, nada de eso. Qué bonito predica Steve. Steve estuvo con nosotros aquí la semana pasada, ¿verdad? El domingo predicando. ¿Qué predica realmente? Pero no decían, es lo bonito como predica Julio Contreras. Qué bonito predica Steve. Qué bonito predica Freddy Camey. No hablaban de un predicador. ¿De qué hablaban? De la palabra. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a mostrar, a enseñar, a anunciar la palabra. Yo no tengo el tiempo para que hagamos esos versículos, pero mira, la Biblia se enseña, la Biblia se anuncia, la Biblia se habla. ¿A dónde? En el trabajo, con tus compañeros, con tus familiares. La Biblia es la palabra la que se difunde. La gran pregunta es si tú estás difundiendo la palabra. Yo te animo a que seas influencer. Que seas influencer de quien puedas en el empleo o en la universidad, con tus compañeros, con quien sea, con tus vecinos, con tus familiares. Pero si de alguien debe ser influencer número uno, es de tus hijos. Ok, Checho, qué bonito mensaje, muchas gracias. Ahí nos vemos, ahí me arregla el aire para el otro domingo, por favor. Gracias, Checho, qué buen mensaje. Pero yo no quiero ser influencer. Por lo menos vete de aquí esta mañana pensando, yo tengo que difundir la palabra en mi casa, para empezar en mi familia, para empezar con mis hijos. Hazlo antes que sea demasiado tarde. ¿Quién es el responsable? Si hay un varón, si hay un esposo, si hay un papá en la familia, tú eres el responsable. Si papá está ausente por cualquier razón, mamá, tú abre la Biblia, difunde la Biblia en todo lugar. Cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Es tu forma de conducirte asociado con la palabra y una fe verdadera la que va a impactar a los demás. Un gran predicador dijo: predica a Cristo y si es necesario, habla. Interesante, ¿verdad? Predica a Cristo y si es necesario, habla. ¿Qué quiso decir? Que nosotros con nuestro testimonio podemos predicar a Cristo donde estamos. Es más, debemos predicar a Cristo donde estamos. La gran pregunta es, ¿difundes la palabra? Bueno, conoces la palabra. ¿Tienes tú el cuidado de tomar la Biblia y leerla, apartar tiempos con el Señor y estar con Él? Si quieres, con una tacita de café en la mañana. No, Checho, no tengo tiempo porque salgo a las 7 de la mañana de mi casa y voy volado, fíjese. Pues levántate más temprano. Si uno quiere tener una cita con alguien, llega temprano, ¿sí o no? Si quieres tener una cita con el Señor, ¿qué tal una taza de café y abrir la Biblia y hablar con Él y decirle: aquí estoy, Señor, háblame, quiero conocer tu palabra? Y empiezas a leer la Biblia. Yo no sé, quieres comenzar con Mateo, voy a leer un capítulo diario y lo empiezas a leer cada mañana. Te aseguro que Dios te va a hablar al corazón. Pero lo que tenemos ahora en Centroamérica es casi el 50% de creyentes que han abandonado su Biblia. No es relevante la Biblia. Difunde la palabra en tu mundo, difúndela en tu familia. Aquí te tengo otra pregunta: ¿es la Biblia tu norma de vida? ¿O es lo que digan tus amigos? Eso manda. ¿Quién manda? ¿Vives la palabra? ¿O dices ser creyente? Perdón lo que voy a decir, hermanos. Perdón lo que voy a decir. Yo repito aquello con lo que comencé hablando esta mañana. Guatemala no necesita más iglesias. Guatemala lo que necesita son creyentes comprometidos con predicar el evangelio
a toda criatura. Eso quiere. Cuando Satanás logra que tú ya ni leas la Biblia, cuando él logra que ni te congregues, cuando él logra que digas, soy creyente, soy cristiano, voy a Vida Nueva, llego ahí en Navidad y en Semana Santa, pero ahí voy, me congrego, y no es verdad. Pero tú lo dices, pero eres como una sal que ha perdido su sabor. Satanás está tranquilo, ya no te va a molestar. Él ha logrado lo que quería, que tú no des testimonio con tus compañeros de trabajo, que no des testimonio con los compañeros de la universidad. Eso es lo que logra. Pero si tú dices ser creyente en tu empleo, perdón lo que voy a decir, pero y eres mal hablado, chistes de doble sentido, mujeriego, pícaro, coqueto, coqueta. Entonces, ¿a dónde está Cristo? ¿A dónde está Cristo? Yo he oído a hermanos y hermanas decir, cuando alguien se ha alejado de Dios, ay hermano, él se equivocó, cometió un pecado, pero mire, no ponga sus ojos en los hombres, dice la Biblia, ponga sus ojos en Cristo el Señor. Mentira, mentira. Yo te repito la pregunta, ¿a dónde van a ver los guatemaltecos a Jesucristo si no es en ti y en mí, en todos los días cuando nos encontramos con ellos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿O están aquí todos los compañeros de trabajo de todos ustedes, hermanos? No. Entonces el que va a ser influencer sos tú. Yo te animo a que no cometas el error de un influencer. Te quiero presentar a un influencer famoso en Europa y en Estados Unidos. Él se llama Logan Paul, es él. Así se viste, un poco loco, ¿verdad? Pero así es él, es él. Dicen que ahora él pasa de los 20 millones de seguidores en YouTube. Y una vez se le ocurrió, porque tú sabes que ellos andan por el mundo buscando filmar cosas chileras que atraigan a la gente y puedan crecer la cantidad de seguidores en YouTube, en Instagram. Un día se va a Japón, al famoso parque de Aokigara. No sé cuántos conocen ese parque. ¿Cuántos han ido a Japón, hermanos? Solo yo. Aokigara es un parque. De hecho, quiere decir el mar de árboles, porque ahí no hay vida silvestre o salvaje. Lo que sí hay es una fauna riquísima, pero es un mar de árboles. ¿Por qué es famoso el parque de Aokigara? Porque ahí se suicidan los japoneses por montones, hermanos. Entonces dicen que lo común es cuando entras tú a ese parque y comienzas a caminar por una vereda, es ver en un árbol colgado a un joven o a una señorita ahorcada. Se suicidan. No nos vamos a meter en eso, pero parece haber una presión y competencia por empleos, porque la tecnología en Japón es altísima. Entonces, los jóvenes se deprimen mucho porque la competencia es exagerada. No van a conseguir un empleo y todas estas cosas. Entonces, este hombre se le antoja un día, voy a ir al parque de Aokigara, voy a llevar mi cámara y voy a hacer un video chilero que me va a regalar unos 5 millones de seguidores más. Y se fue, y ahí está haciendo como que no sabía. Ya le habían dicho que ahí había un muerto, una señorita colgada. Y cuando pasa, va con la cámara y dice, y filma la cama el cadáver. Eso causó, hermanos, que apenas en 24 horas él perdiera millones de seguidores, porque causó el repudio. El tiro le salió por la culata. Él creía que con eso iba a lograr más seguidores, pero no. Es el error del influencer. Yo te digo una cosa, pensando en los creyentes como influencer, para que este mundo conozca a Cristo, no cometas el error de un influencer. Y no hagas cosas que en vez de avanzar el reino,
van a hacer retroceder el reino. No cometas el error de la influencia. Segunda parte del secreto: un extraordinario trato con las personas. Hermanos, algo que tenía Tesalónica, y lo dice Pablo aquí, es la forma amable de cómo ellos trataban a los demás. Vente conmigo por favor al versículo 9. Mira lo que dice ahí. Dice el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo ustedes se convirtieron. Lo voy a traducir al guatemalteco. Cómo ustedes se convirtieron de los ídolos, se convirtieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo: yo escucho que la gente anda hablando de nosotros, pero no anda hablando de nosotros. Lo que la gente anda diciendo es: esos de esa ciudad de Guatemala, en esa iglesia chiquita, Vida Nueva, vieran cómo abrieron sus casas y nos recibieron. Y los recibieron en un tiempo en donde había mucha oposición. Y había el que se paraba a predicar de Cristo era ultrajado, hermanos. Tratar bien a la gente es la otra parte del secreto. Ayer estuve reunido aquí con un grupo de líderes de la iglesia, los que hacen el ministerio, y veíamos los 5 valores de Vida Nueva Guatemala, o de las vidas nuevas. Y uno de ellos es: la gente es nuestra razón de ser. Existimos para la gente, para servir a la gente, para tratar bien a la gente. Entonces esto implica amar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que amar implica abrir el corazón, es abrir tu casa, es abrir tu billetera, es abrir un montón de cosas, es abrirte y decir: vente conmigo, ven, echémonos un café, platiquemos. Pero yo me temo que los centroamericanos somos muy cerrados. Estoy hablando de los creyentes. Somos muy cerrados y no nos gusta meternos con los demás. Estos de Tesalónica eran amables, eran cuates, platicaban con la gente. Él dice: la manera como nos recibiste, todos hablan bien de cómo ustedes nos trataron. Ahora fíjate, esto ocurrió en la historia. Pablo y su equipo, ahí va Pablo, ahí va Silas y ahí va Timoteo, llegan a Tesalónica. Y lo que ocurre en Tesalónica es que los ultrajan. Cuando comienzan a predicar a Cristo, ultrajaron a Pablo y a su equipo. ¿Cómo lo sabes, Checho? Vente conmigo por favor, ahí adelántate al capítulo 2, por favor. Adelántate al capítulo 2. ¿Lo tienes? Adelántate al capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, vengan conmigo por favor al capítulo 2 y miren el versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? Dice así: porque vosotros mismos, tesalónicos, saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y antes sido, ¿qué dice ahí? ¿Qué hicieron con los que predicaron el evangelio? ¿Qué hicieron la gente de Tesalónica que no conocía a Pablo? ¿Qué hicieron? Los ultrajaron. Y mira lo que dice: nos ultrajaron en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Por qué era peligroso recibir a un evangélico en Tesalónica en aquel entonces? Por Roma. Roma los agarraba y Roma los encarcelaba y los podía matar por Roma. Pero la gente no. Ahora, y lo impresionante es que estos de Tesalónica fueron hospitalarios con Pablo y con su equipo y los recibieron. ¿Saben qué les dijeron? Hey, los han maltratado, los han tratado mal, los han ultrajado. Yo me imagino que esos de esta iglesita llegaron donde Pablo y su equipo le dijeron: miren, hermanos, vénganse, lo vamos a llevar a nuestras casas. Y los hospedaron. Los hospedaron en medio de gran oposición, en medio de gran ultraje. Esto hicieron. Yo quiero llegar a esto, hermanos. Qué agradable es un creyente que trata bien
a los otros creyentes. Y todavía más, qué agradable es un creyente que trata bien a un no creyente. Qué agradable, qué agradable. Yo recuerdo, yo creo que tenía unos 5 años de haberme convertido. Y hubo un congreso misionero en Sao Paulo, en Brasil, se llamaba Comibam. Y me acuerdo que fuimos, nos anotamos de Iglesia Bautista Miramonte, nos juntamos como unos 10 y fuimos. Y el congreso era un congreso grandísimo que recibía cristianos de todo el mundo, bueno, de Latinoamérica por lo menos. Era un montón. Entonces la delegación nuestra, los 10 de Iglesia Bautista Miramonte, fuimos y ellos nos dijeron que había que llegar a una montaña donde había un como hotel donde nos íbamos a hospedar. Y bueno, llegamos y sí, era un como hotel pero de madera, ¿verdad? Y las camas eran todas de madera y era bien frío y todo oscuro, un poco inhóspito. Y nosotros decíamos, ¿dónde nos han venido a meter? Híjole. Y me acuerdo que había otra delegación en el pabellón de enfrente y eran creyentes, eran hermanos en Cristo, pero eran pentecostales. Y entonces empezaron a gritarnos, esos bautistas, ahora va a arder el fuego, son aburridos, son tan apagados, ahora van a conocer el fuego. Y nosotros escuchando, ay, qué tremendo. Y nos quedamos callados, no decíamos nada. Yo decía, ¿verdad que vos sos el apagado? No. Qué tremendo. De repente, casi como el Chapulín, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá rescatarnos de aquí? De repente llegaron a buscar al hermano Juan Galdames, el pastor que iba a cargo de nosotros. Llegan 3 hombres de saco, con un sombrero negro, cada uno. Era el pastor principal de una iglesia y los otros 2 pastores auxiliares. Y llegaron portugueses, y dijeron, ¿dónde está el hermano Juan Galdames? Y Juan dijo, aquí estoy. Y entonces llegamos, nosotros 9 estábamos detrás de él así como viendo, ¿qué le van a decir? Y ellos dijeron, mucho gusto, nosotros somos los pastores. Nos dieron los nombres, no recuerdo los nombres, qué bárbaro, debía haberlo aprendido. Y nos dijeron, aquí está la llave de una combi Volkswagen. La hemos rentado para esta semana para que ustedes estén aquí y puedan ir cada día al congreso. En todo, Sao Paulo es grandísimo, nos atravesamos toda la avenida Paulista. Y los queremos sacar de aquí. Y todos nosotros, aleluya, los queremos sacar de aquí y hospedarlos a ustedes 10 con los miembros de nuestra iglesia. Eso nosotros. Juan le dijo, ¿y quién le dijo de nosotros? La hermana Carolina, que había vivido allá y ahora ya vivía en San Salvador, era parte de Bautista Miramonte, nos habló que ustedes venían de la iglesia Bautista Miramonte y queremos hospedarlos. Nos hospedaron, hermanos, en unas casas tan bonitas, nos dieron de comer tan rico ahí en Sao Paulo. Y hermanos, todos los días nos levantábamos, nos subíamos a la combi, manejábamos al congreso, regresábamos en la noche, nos repartíamos en las casas. Precioso. ¿Nos conocían ellos? No nos conocían. El día final le entregamos las llaves al pastor, le dijimos, ¿cuánto le debemos? Absolutamente nada. Es regalo nuestro. Hermanos, y nosotros somos hospitalarios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres hospitalario? Y hospitalidad no siempre quiere decir abrir tu casa. Eres hospitalario desde que alguien entra allí y tú quieres por lo menos saber cómo se llama. Pero somos tan cerrados y nos escudamos en la frase, es que yo soy chiviado. Yo no creo que ser chiviado y ser creyente se mezclan bien, hermanos.
Yo no creo que ser chiviado y ser cristiano pueden convivir juntas las dos. No, perdónenme, pero no. Ahora, eres tú hospitalario. Vienes aquí a la iglesia con la intención de saber cómo está. Hermano, a mí me emociona el domingo porque voy a ver al hermano Mundo. Quiero saber cómo está. ¿Fue su cumpleaños? No fue su cumpleaños, hermano. Sí, no me ha querido decir la edad, pero hermano, yo creo que llegó a los 80, pero ahí está. Sí, pero ¿cuántos hemos sabido de él? ¿Cuántos se levantaron y le preguntaron el nombre a don Jaime? Levante su mano, don Jaime. Bienvenido por primera vez a Villanueva, Guatemala, don Jaime. Levanten la mano los que saludaron a don Jaime. La gran minoría, hermanos. La gran minoría. Mi intención no es avergonzarte. Mi intención es que veas el punto. ¿Cómo vamos a influenciar a Guatemala si somos cerrados? Por favor, explíquenme. ¿Cómo vamos a ganar a Guatemala si no nos queremos meter con la gente? Tesalónica era diferente. Mira, me encanta lo que dice Romanos 16. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Pablo está diciendo, les recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Eso quiere decir, recíbanla como es digno de los cristianos, de los creyentes. Traten bien, ábranse, reciban a la hermana Febe. No la conocen, pero recíbanla. Hospédenla, cuídenla. Eso está diciendo. Hermano, yo no lo digo aquí, yo sueno regañón, pero yo lo digo con mucho amor porque los amo. Pero este país no va a cambiar, esta ciudad no va a conocer a Cristo si nosotros somos cerrados. ¿Tratas a los otros creyentes como es digno de los santos? ¿O simple y sencillamente no te importan? Una vez, hace años, Minor Izquierdo, quien ya no viene a la iglesia, Dairin sí viene a la iglesia, su esposa, pero Minor Izquierdo me dijo una vez: ¿qué me duele? Aquí está mi iglesia, me dijo. ¿Por qué, hermano? Todos venimos y nadie quiere hablar con nadie. Todos venimos y ¿sabes cuál es el único objetivo común que tenemos todos, Checho? ¿Cuál es? Ver hacia adelante la predicación. Y cuando termina todo, si puedo no saludar a nadie, mejor. Rapidito al sótano 3 y me voy de aquí y no me sigas, por favor. Hermanos, eso no es iglesia. Perdónenme, pero eso no es iglesia. Eso no es iglesia. ¿Tratas a los no creyentes como es digno para poder ganarle para Cristo? Estos días, ayer, conocimos a una pareja. Ella se llamaba Dana y el esposo se llama Manuel. Nos lo presentó Edgar. Ellos pusieron el sticker que ven ustedes. Es bien bonito como lo vemos. Yo creo que el sticker todos han dicho: qué bonita mi iglesia, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Pero hermanos, aprendamos a ver a la gente detrás del producto. Y ayer vinieron ellos para que les pagáramos. Y ellos dijeron: ¿y cómo es aquí la iglesia? Pasen adelante. Y los pasé, ¿verdad? Les di el tour y todo esto. Y les dije, al final, es qué bonito. ¿Y ustedes están casados? Sí, tenemos una nena. Qué bonito. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Y dijo ella: me dan ganas. Él sonrió. Claro, yo debía haber presentado a Cristo, pero era la primera vez que platicaba con ella. ¿Lo estamos tratando bien para ganarle para Cristo? Ahí arriba hay un restaurante que se llama Agua Jipa. No de agua, sino AWA Jipa. Conocí a Eric Mesa esta semana. No, hace 2 semanas, cuando estábamos moviendo las sillas en un ascensor. Y Eric Mesa me dice: ¿Y qué es lo que van a poner ahí? Tiene como unos 35 años,
canche, bien, corte limpio, ¿verdad? Bien buena onda, tú lo conociste, ¿verdad? Sonriente. Y él mismo se estaba presentando conmigo. Mucho gusto, me llamo Eric Mesa. Mejor él. Yo le dije, mucho gusto, Checho. ¿Y qué haces tú aquí? Tengo un mini restaurante ahí arriba en el tercer nivel. De veras, ¿no? Sí. ¿Y tú qué haces? Soy chef, me dijo. Pero mírame, quiero platicar contigo. Y todos se movieron las sillas. Qué bueno, ¿verdad? Que ellos movieron las sillas y yo me pude quedar platicando con él ahí. Y entonces me dice, no sé si quieres probar mi comida. Claro que quiero probarla. Entonces ya me hice cuate de él. ¿Cuál es mi objetivo, hermanos? Presentarle a Cristo y ganarlo. Tiene una esposa y una nena bien linda, una pareja joven. Pero hermanos, si nosotros nos cerramos, de nada va a servir. Termino con esto: una evidente transformación personal. Versículos 9 y 10, si vamos a casa, vente conmigo por favor. Versículos 9 y 10 dicen así. Dice, creo que me perdí. Sí, aquí está, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Ya lo vimos, hospitalidad. Pero mira esto: y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Wow, mira esto por favor. Que Jesús te cambie a ti antes que los demás es la última parte del secreto, y que los otros lo vean. Cambia el poder sobre estos de Tesalónica, en la ciudad. ¿En quiénes creían, hermanos? ¿Cuáles eran sus ídolos? ¿Cuáles eran sus ídolos? Osiris, Serapis, Isis. Osiris era el rey del inframundo. Era el rey del inframundo, el equivalente al Hades, con Cancerbero a sus pies. Cancerbero era el perro. Ídolos muertos tenían poder sobre ellos. Pero tú y yo dejamos nuestros ídolos. Yo tengo una pregunta: ¿quién era tu ídolo antes de convertirte? En algunos era el licor, en otros era el sexo, en otros el dinero, otros idolatraban su empleo o un negocio. ¿Cuál era tu ídolo? La gran pregunta es: ¿sigue siendo tu ídolo o realmente tú has cambiado? No tengo el tiempo de ver Salmo 115, 3, 10. Dice así: porque los ídolos de ellos tienen orejas y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Eran ídolos religiosos. Pero un ídolo es todo aquello que se pone entre ti y el Señor. Ya no estás enamorado del Señor. Hay alguien que te quitó la vista del Señor y te enamoraste de esto. Este es tu ídolo. Tu ídolo. La gran pregunta es: ¿sigues teniendo ídolos? No puede ser que un creyente siga teniendo ídolos, hermanos. Dice el Salmo 106:3: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa ¿de qué? De su ruina, de su ruina. Cambia el poder sobre tu vida, cambia el propósito para tu vida. El creyente genuino ha dejado atrás los ídolos y ahora se deleita en el Dios vivo, hermanos. ¿Sabe? Yo lo he dicho y lo digo aquí antes de terminar: una conversión es un giro en U. ¿Qué es arrepentimiento? Le hablamos a la gente: arrepiéntase, arrepiéntase, acepte a Cristo, arrepiéntase. Y a veces lo único que queremos es que la gente, mire, ¿y usted qué recibe al Señor? Y las personas así, sin saber qué significa, te dicen: sí, qué lindo, mire, Él se convirtió. ¿Va a orar conmigo? Sí, ore conmigo, por favor. Incline su cabeza, ore conmigo, repita después de mí: Dios Señor, yo te recibo en mi corazón. Amén, amén, amén. Ahora usted es cristiano. Lo engañaste. Porque Él se va a ir y no ha habido arrepentimiento. Arrepentirse es que vas por la vida con tu concepto de Dios y tu estilo de vida, te topas con Jesucristo y tú dices: yo estoy viviendo un estilo de vida corrupto, errado, y no tengo a Cristo. Y entonces das una vuelta en U, porque tú dices: esta vida que antes llevaba, ahora la detesto.
y la vida de integridad que me presenta Jesús, ahora la anhelo. Ahí hay una conversión. Y cuando empiezas a caminar con Cristo, Él es tu Señor, ya no tus ídolos. Y aquí Pablo les dice, la gente habla de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Me encanta, me encanta. Y mira lo que dice, 20 al versículo 10 por favor, y terminamos. Dice así: ¿y cómo os convertisteis? Final del 9, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira en blanco aquí abajo, por favor. Ellos miraban al cielo esperando el retorno de Jesús. ¿Por qué? Porque miraban hacia atrás y veían que Cristo había resucitado. Entonces vivían un estilo de vida esperando que Jesús los encontrara haciendo su voluntad. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué preciosa esperanza tenemos, hermanos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador Jesucristo. Tenemos la esperanza en su retorno y nos va a librar de la ira venidera. Y hermanos, no tengo el tiempo, pero en esta carta lo vamos a estudiar. Primera Tesalonicenses capítulo 4. No es ahora, en algún momento va a llegar. Vas a ver que los creyentes estamos esperando el rapto. El rapto. Y este pasaje lo describe mejor. Llévatelo, léelo, escudriñalo, y ahí habla del rapto. Es uno de los pasajes que nos deja ver que Cristo nos va a librar de la ira venidera. Es tremendo esto. La pregunta ¿es tu cambio evidente? Y la pregunta es, ¿y ese cambio está influyendo en los demás? Compañeros de empleo, tus hijos, tus conocidos. ¿Hay ídolos en tu vida? Si hay ídolos todavía en tu vida, decídete hoy a abandonarlos. Y por favor, toma la decisión de influenciar a tus hijos para bien, no para mal. Tú tienes la luz. ¿Quién tiene la lámpara en la casa, en la familia? Tú. No la escondas. Cristo dijo: nadie tiene una lámpara y la esconde debajo de una caja. El que tiene la lámpara la saca y la muestra. Hermanos, si Vida Nueva no cambia, si no nos comprometemos con transformar e influenciar a Guatemala, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros tenemos la luz. Nosotros tenemos la luz, hermano. Si nosotros no influenciamos, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Yo te he dicho lo que una vez me dijo un misionero: ¿por qué te fuiste de misionero al país que tiene más evangélicos en Latinoamérica? 42%. ¿Y saben cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque queda 58%. Y si tú y yo no dejamos de ser chiviados y hablamos y presentamos que la palabra corra, no va a ocurrir nada. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este templo, Señor. Pero no queremos que la gente hable del templo. Queremos que te conozcan a ti, que la palabra corra. Señor, que esta iglesia sea conocida, porque los creyentes somos influencers de los demás. No para que compren un producto, es para que sean trasladados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Señor, gracias. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Y así, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, yo te quiero preguntar a ti. Es bien sencillo. Después de haber predicado esto, es bien sencillo. ¿Y tú quisieras arrepentirte? ¿Y qué es arrepentirme, Checho? Lo acabo de explicar. Que estás dispuesto a darle la espalda a una vida que no es íntegra,
a una vida en donde Cristo no gobierna. Estás dispuesto a darle la espalda, dar la vuelta en U, y ahora la vida de rectitud, la vida limpia que Cristo te ofrece, ahora la deseas. Aquella vida ahora la detestas, pero esta vida que Él te ofrece ahora la anhelas. ¿Quieres tú renunciar a tus ídolos y recibir a Cristo en tu corazón? Ahí donde estás, si ese es tu deseo, habla con Él. Dile así: ¿listo? ¿Lista? Si nunca lo has hecho, dile: amado Señor Jesucristo, a partir de ahora yo he entendido que es arrepentirme. Conscientemente le doy la espalda a mi vida no íntegra. Ya no quiero seguir haciendo eso que hago. Yo quiero dar la vuelta en U, y la vida de rectitud que tú me ofreces, ahora la deseo. Gracias, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias por escucharme. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Y yo te recibo como el único y verdadero Dios vivo, que moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Ahora yo lo creo. Ahora yo te sigo. Ahora te tengo en mi corazón. Límpiame de toda maldad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Así como estamos, con toda cabeza inclinada y ojos cerrados, ¿hiciste tú la oración? Si es ese caso, yo te pido algo de valor. Levanta tu mano ahí donde estás. Habrá alguien. Si es el caso tuyo y nunca lo habías hecho, levanta tu mano y la vuelves a bajar rápidamente. ¿Habrá alguien? Padre, gracias por Vida Nueva, y que podamos ser como Tesalónica, que podamos influenciar a toda la región de Centroamérica, a toda Guatemala, con el Evangelio, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Llegamos a Vida Nueva, Guatemala en el año 2021. Estábamos buscando un refugio, una iglesia que nos recibiera con nuestros hijos, y muy amablemente nos brindaron a nosotros el amor, el cariño, y nos abrieron las puertas de la iglesia. Llegamos en un momento en el que teníamos muchas cargas y definitivamente necesitábamos de la palabra de Dios. Nosotros llegamos a Vida Nueva en un momento en el que como familia sentimos que necesitábamos una nueva dirección. En el transcurso de la pandemia, varias iglesias cerraron, entonces se quedaron con servicios virtuales, y luego pues nosotros cuando ya decidimos congregarnos a una iglesia, estuvimos buscando varias en donde nosotros nos sintiéramos bien, donde aprendiéramos de la palabra del Señor y donde nuestros hijos pudieran estar cómodos, y buscamos varias iglesias, y pues en el 2022, en agosto, pues decidimos venir a Vida Nueva, y desde entonces pues acá estamos para la gloria del Señor. Yo llegué a Vida Nueva en un viaje misionero. Necesitaban traductores porque los hermanos cheros no habían venido. Entonces mi hermana me dijo: venite a la iglesia y así traducís. Y ahí fue cuando empecé. El punto que llegué aquí a Vida Nueva fue a mis 24 años, ¿verdad? Gracias a Dios pues me pude aquí convertir, ¿verdad? Con una conversión genuina, y estoy muy contento, la verdad. Llegamos a Vida Nueva cuando éramos unas niñas y nos encantó porque era como algo nuevo para nosotras, y eso nos permitió crecer conforme a la Biblia, y tener una buena relación también como familia nos unió más. De hecho, fue el año que me divorcié, entonces estoy un tiempo sin ir a ningún lado, y uno de mis hermanos, Daniel, fue el que me dijo que aquí había una puerta abierta y que era bienvenido a llegar, y empecé a asistir cuando estaban todavía en zona 9, y vi que la enseñanza que estaban dando ahí pues era realmente de la Biblia, no de un tema en particular, sino que era algo que sí me estaba llenando, y fue donde aquí fue mi hogar.
Nosotros nos enteramos por la página de Facebook de las transmisiones que estaban realizando y nosotros vimos unas transmisiones, la verdad que nos gustó mucho cómo se desenvolvía todo el programa de Vida Nueva, la enseñanza, la alabanza muy bonita y pude por ahí conversar también con Pastor Checho de todo lo que, los planes que hacían dentro de la iglesia para los niños, para nosotros los adultos. Entonces pudimos acercarnos al Hotel Barceló, esa fue la sede al final donde nos empezamos a congregar hace 2 años que estuvimos ahí. Llegamos al Barceló y nos quedamos porque el ambiente como iglesia y como hermandad es muy agradable. Llegué aquí y gracias a mi padre, ¿verdad? Que él fue el que empezó a venir por aquí, él me invitó y pues la verdad que me gustó mucho cómo se da todo, la gran familia que es y pues nunca me sentí apartado, siempre me sentí unidos a ustedes y gracias a Dios aquí estoy. Bueno. Cuando llegué a Vida Nueva se estaban congregando en el Westin y me quedé porque me gustó mucho la enseñanza de la Biblia. Pues nosotros llegamos al edificio del Hotel Barceló, nos quedamos porque encontramos ese amor fraternal, esa recepción que fue calurosa, amorosa, ¿verdad? En aquel momento en que, como bien lo decía mi esposa, pues necesitamos un refugio. Entonces, amablemente nos abrieron las puertas de la iglesia y pues ha sido una bendición hasta el día de hoy. Llegamos a la sede de Vida Nueva Zona 9 y nos quedamos porque realmente predican bajo la palabra de Dios con la Biblia. Llegamos a Westin Camino Real y nos quedamos porque nos sentimos bien recibidos y como en familia. En este momento, así como en muchos momentos de mi vida, la iglesia ha sido algo que es necesario en mí, es la comunión que puedo llegar a tener. Para nosotros Vida Nueva en este momento de nuestra vida significa nuestra segunda familia. Significa mucho en mi vida porque la verdad, como les comentaba, que aquí me bauticé incluso a mis 24 años en misa en conversión genuina y aquí también empecé a recibir el discipulado y lo sigo implementando en mi vida, ¿verdad? Vida Nueva para nosotros significa un reinicio, significa refugio, significa calidez, enseñanza de la palabra de Dios también. Vida Nueva Guatemala para nosotros significa una familia y definitivamente significa una vida nueva a partir de que la conocimos. Vida Nueva para nuestra familia ha sido como nuestra casa. Nos hemos sentido muy unidos y nos encanta. Vida Nueva significa para mí una comunidad sana donde todos crecemos espiritualmente y donde he encontrado amigos que se han convertido en familia. Pues para nosotros como familia significa amor, nos recibieron con mucho amor. Nosotros apreciamos y agradecemos mucho porque sin duda el Señor quería que nosotros estuviéramos acá. También significa bastante palabra, hemos aprendido bastante, tal vez tenemos mucho tiempo de ser cristianos, pero acá hemos aprendido lo que en muchos años no hemos aprendido, lo hemos aprendido acá. Yo creo que si nace el deseo real de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que venimos el día de hoy, van a haber 5, 10, 20 más personas y veo que ya no va a ser un solo lugar, sino muchos, pero que no sea solo por un número a llenar, sino que sean corazones reales para Dios. Nos imaginamos a Vida Nueva Guatemala como ese centro, como ese lugar donde todos podemos aprender de Dios y donde podemos congregarnos de una manera sana. Nos imaginamos a la iglesia en unos años llegando a muchas más familias y jóvenes para que aprendan a vivir en el camino de Dios. Pues yo lo veo una gran oportunidad para muchas personas, ¿verdad? Para que podamos crecer, es un lugar más grande, tanto como para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, porque la verdad que agrada a Dios es mucho y vale la pena un nuevo templo, ¿verdad? Creo que ahora tener un edificio o un lugar de congregarnos que vaya a ser propio va a ayudar mucho para un crecimiento y que nuevas familias se incorporen a la iglesia. Es una iglesia que crece, una iglesia que gana almas y que busca pues
agradar al Señor, y cuando el Señor regrese, pues nos encuentra haciendo su voluntad. Una iglesia que crece y que tiene más campos también. Veo a Vida Nueva más unida, ganando más personas para el Señor. Y haciendo más actividades evangelísticas para hacer una iglesia como más grande. Hemos visto pues la necesidad, por ejemplo, del crecimiento que hemos tenido 2 servicios, entonces esperamos nosotros también ahorita en la nueva sede que lleguemos al punto de que no quepamos y que vayamos a 2, 3 servicios, ¿verdad? Dios así lo permita. Y deseamos también siempre que esto siga igual creciendo con los grupos pequeños, nosotros ser parte igual del discipulado y poder ver también a nuestros hijos que vayan creciendo espiritualmente también en las diferentes áreas que tiene Vida Nueva para crecer. Dios ha usado a Vida Nueva Guatemala para transformar la vida de muchas familias en los diferentes lugares donde nos hemos congregado. Hoy debemos ver hacia el futuro. ¿A cuántas familias nuevas conoceremos en Punto Roosevelt? Esta es nuestra oportunidad de participar en el reino. Sigamos trabajando para alcanzar un país que conozca a Jesús, crezca en Él y se comprometa a servirle.